Hola, buenas tardes. Bienvenidos, participantes, al curso de Educación Inclusiva. Mi nombre es Aracelis García Frías. Hoy veremos la sesión 3 con dos subtemas nuevos. El primero, ¿qué es discapacidad y cuáles son los tipos de discapacidad? Y el segundo, ¿qué es la inclusión educativa? Con los siguientes objetivos específicos de cada subtema. Los participantes identificarán el concepto de discapacidad mediante el uso de técnicas instruccionales. El otro, los participantes analizarán el concepto de inclusión educativa mediante el uso de técnicas instruccionales para el entendimiento del significado. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Y otro concepto importante es el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales, ya sea físicas, intelectuales o mentales, de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Ahora, una vez definido el concepto de discapacidad, encontramos los tipos de discapacidad, como primero, la discapacidad física. Este recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad, de su funcionalidad habitual, o aquellas que afectan la cabeza, la columna vertebral y extremidades. Como, como segunda discapacidad está la sensorial. La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno. Existen alteraciones en todos los sentidos. Si bien las más conocidas son la discapacidad visual y auditiva, puede ser como visión borrosa, deficiencia de audición en cada oído, etcétera. Otra discapacidad es la intelectual. La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral, poseyendo un coeficiente intelectual inferior a 70 e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen diferentes implicaciones a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar, como por ejemplo los que tienen síndrome de Down, de Rett o de Asperger. La siguiente discapacidad es la psíquica. Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental, como esquizofrenia, trastorno bipolar,
depresión, trastorno de pánico, entre otros. Otra discapacidad es la visceral. En esta es poco conocido el tipo de discapacidad. Esta aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. Y por último, la discapacidad múltiple. Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias, como por ejemplo un sujeto ciego con discapacidad intelectual o un sujeto parapléjico con sordera. Ahora pasamos al siguiente subtema, que es la inclusión educativa. Aquí la escuela inclusiva se concibe como una comunidad educativa que se empeña en la construcción de un proyecto común. Esta construcción supone un largo camino de profunda transformación que se manifiesta fundamentalmente en un proceso de reorganización interna de la escuela, en un proceso de incremento de la participación de los miembros de la comunidad en las prácticas educativas y sociales, en el establecimiento de redes de apoyo, acciones todas encaminadas a lograr simultáneamente el proceso de inclusión y el proceso de reducción de la inclusión al mínimo. En la inclusión educativa hay ciertos elementos, de acuerdo a Booth y a Ainscough, como por ejemplo el primero, proceso. La inclusión es un proceso, un plan abierto, una búsqueda interminable de formas de responder a la diversidad. Por tanto, no es un estado que se alcance tras el logro de determinados objetivos, sino que se trata de un camino que emprende las escuelas con el fin último de conseguir progresivamente que todos sus miembros se sientan parte integrante del centro, aceptados y bienvenidos. El segundo, participación. La inclusión lleva implícita la idea de participación. El primer paso sería reconocer el derecho de cualquier alumno a pertenecer a un centro educativo ordinario. Pero esto no basta. Lo fundamental de la inclusión es el cambio progresivo de la organización del centro y del currículo para poder conseguir aumentar la participación de todos los miembros de la escuela. El tercero, grupos o individuos con riesgo de exclusión. La inclusión presta una atención especial a los colectivos o personas concretas con mayor riesgo de exclusión, lo que incluye a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero no solamente se limita a ellos. La preocupación fundamental de la inclusión es evitar que las instituciones educativas segreguen, marginen a grupos enteros y a individuos particulares de la dinámica escolar. Y por tanto, las propuestas inclusivas se dirijan a todos los colectivos en riesgo de exclusión escolar. El siguiente, la modificación de culturas. La propuesta inclusiva en educación se debe desarrollar de forma progresiva. Lleva implícita un cambio en el ámbito de la cultura, como los medios de pensar y de hablar, como los modos de pensar y de hablar sobre la diversidad en las escuelas, de las políticas escolares, como las normativas, sistemas de gestión y rutinas de todo rango que rigen la vida de la escuela, y de las prácticas cotidianas de las aulas y de los centros. Para llevar a cabo a la práctica con éxito, la inclusión educativa
Es necesario que rompa el aislamiento profesional tan frecuentemente en algunos centros educativos y que potencie el intercambio de ideas, conocimientos, experiencias, recursos y profesionales. Por tanto, es necesario fomentar la colaboración entre profesores, profesores de apoyo, alumnos, centros educativos y otras instituciones del entorno. Y por último, las relaciones entre escuela y sociedad. Es muy importante potenciar las relaciones entre la escuela y la sociedad mediante iniciativas de carácter inclusivo. El centro educativo debe abrirse a la comunidad, al municipio y al barrio en un intercambio recíproco de recursos, de formación de profesionales. Según Barton, la escuela inclusiva a la vez un microcosmos y un camino hacia la sociedad inclusiva. Aquí hay una pregunta. ¿Qué tipo de alumnos y alumnas se encuentran en un aula con inclusión educativa? Hay alumnos inquietos e interesados por lo que ocurre a su alrededor, dentro y fuera de las puertas de su aula y de su centro. Otro punto importante, autónomos, que han aprendido y consiguen ser responsables de su propio aprendizaje y progreso, y que eligen y toman decisiones informadas y analizan las consecuencias de las mismas, sean positivas o negativas, sobre lo que quieren aprender, hasta dónde y con quién, cómo y cuándo, sin que ello signifique ser ajeno a las necesidades y sentimientos de sus compañeros y compañeras. Y por último, dialogantes, que han aprendido a establecer y revisar las normas que ordenarán su convivencia, dentro y fuera del aula. Todo ello una vez escuchado lo que su profesorado le tiene que decir al respecto. Bueno, eso es todo por el día de hoy de los subtemas. Aquí se muestran las referencias bibliográficas y por último, como actividad de aprendizaje por parte del participante, son, primera, el participante realizará un mapa mental del tema de discapacidad y los tipos de discapacidad con la ayuda de alguna plataforma o página o incluso paquetería Office, como el participante guste, se sienta cómodo. Y dos, el participante realizará una síntesis identificando las ideas principales del concepto inclusión educativa. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Adiós.